Bueno, hoy lo que vamos a ver es hardening avanzado, ¿sí? Básicamente es las formas más comunes y las configuraciones eh, para proteger al router de los ataques y además cómo debemos configurar para que no solo el router, sino nuestra red, las buenas costumbres, ¿sí? No solo de lo que es la configuración, sino buenas costumbres en lo que se refiere al seteo del router, ¿sí? Para reducir o limitar la posibilidad de ataques, del daño a los ataques, porque nosotros los ataques no los manejamos, pero sí el daño que nos pueden hacer los ataques, ¿sí? Entonces, para eso, una cosita que me olvidé de deshabilitar esto. Bien, para eso vamos a ir siguiendo una lista de pasos, ¿sí? Algunos que ya vimos y otros que vamos a ir conociendo ahora según el tipo de ataque que nosotros queremos mitigar, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las formas que nosotros tenemos comunes de buenas costumbres o de protección del router y la red. Una que ya vimos, la primera clase, que es cambiar la contraseña de administrador, eso lo primero que vimos, incluso agregar otro usuario y desactivar el usuario administrador, ¿sí? Porque podemos tener un ataque por fuerza bruta, un login por fuerza bruta, que lo primero que van a intentar es el usuario por defecto, que es admin, ¿sí? Desactivar, esto también lo vimos, desactivar los servicios que no son necesarios en IP Services, ¿sí? Esto de todas maneras ya lo vamos a ir desarrollándolos un poquito más a fondo. La cadena input chain, o sea, la cadena chain, input, perdón, que solo permita conexiones establecidas y relacionadas en firewall. ¿Se acuerdan que lo vimos eso también? Y es de una forma de reducir el uso del procesador y además también de alguna manera protegerlo, porque solo van a permitir las conexiones que son establecidas, relacionadas, y habíamos dicho también untracked, ¿sí? Cuando lo vimos. Y vamos a descartar todos los paquetes de conexiones inválidas, ¿sí? Es una forma de todo lo que es una conexión inválida lo descartamos para que no solo que no ocupe el procesador, sino para que no pueda iniciarse una comunicación con el router. La cadena forward también solo permite conexiones establecidas y relacionadas, ¿sí? Y descarte todos los paquetes provenientes de conexiones inválidas. Y después vamos a ver la identificación de port scanners, lo que se denomina PSD, Port Scanner Detection. A ver, que esto lo vea. Después, cómo mitigar los ataques SYN, TCP-SYN, ¿sí? Y después, descartar los paquetes provenientes de direcciones IP que detectamos nosotros que nos están haciendo una detección de port scanner, un ataque de detección de puertos, ¿sí? Lo que hacemos es básicamente tratar de identificar al atacante, ponerlo en una address list y dropear todo lo que venga desde ese source, desde ese origen. Bueno, solo permitir los servicios que está utilizando el firewall de su router, o sea, ¿qué quiere decir? En IP services, eso es lo que vimos. Si solamente estamos utilizando Winbox, desactivar todos los otros servicios, limitar los pings de ICMP a algo manejable para el router, ¿sí? En vez de decir aceptamos ICMP, sino aceptar ciertos tipos de paquetes ICMP y a una cantidad que pueda manejarle al router, eliminar los paquetes ping excesivos, ¿sí? Y solo permitir conexiones de administración desde direcciones IP confiables. Eso a veces se puede, a veces no, pero en caso que podamos, también es una forma de mitigar los ataques que nosotros tenemos desde el exterior. Y crear una lista de direcciones IP de administración y descarte todos los otros paquetes que no sean dicha lista. Ahí lo vamos a ver. Y por último, descartar todo lo demás. Bueno, ahora vamos a ver, en base a todos estos puntos, cómo lo vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar primero por las reglas básicas para proteger el router, ¿sí? Sí, Bueno, entonces, ¿qué dijimos? En la cadena input, ¿sí? Cadena input, vamos a aceptar solamente conexiones establecidas y relacionadas y vamos a dropear todo lo que es conexiones inválidas. Eso ya lo vimos nosotros cuando vimos la primera clase de firewall, ¿sí? Y podríamos incluso hacer una configuración adicional que es crear un address list que se llame
allowed to router, quiere decir como que permitido al router, ¿sí? Y que solamente puedan, o sea, que aceptemos solamente las conexiones al router, que van dirigidas al router, que vengan desde esa address list, ¿sí? Fíjate que dice source address list, ¿sí? No estás compartiendo la pantalla, profe. Ay, perdón, pero no sabía. Menos Igual te mal que... seguía porque ya lo fui leyendo el tema, así que Bien, 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 pero menos mal que... ahora sí, vamos de nuevo. Total, lo te otro que querés vimos, yo lo venía leyendo, no hay Sí, problema, sí, 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 sí. pero Sí, ahora sí es necesario que comparta. Bueno, vamos de nuevo. Voy a desactivar la cámara para que no ocupe Ujú. tamaño en el coso. Acá, listo. Perdón, perdón, vamos a empezar No, de nuevo no, no, acá. no, no. Decía, eh, en la cadena input, ¿sí? Vamos a... decía, vamos a aceptar conexiones establecidas y relacionadas y vamos a dropear lo que son las conexiones inválidas. Y vamos a dar un paso de seguridad adicional creando un address list que se llama allowed to router, ¿sí? Que quiere Ujú. decir que se permitido al router, por ejemplo, que en este caso es un rango de direcciones que va de la 192.168.10.250 a la 10.254, que vamos a aceptar ese tráfico de la cadena input, quiere decir que el tráfico dirigido al router solamente lo que tenga como source address list cualquiera de esas IP que está en la lista de direcciones. Entonces es una forma de decir, solamente van a ingresar al router los que están en este rango de direcciones. Si no está en este rango de direcciones, no va a poder acceder al router, ¿sí? Sí. Después, acá vamos a hacer unas configuraciones adicionales. Fíjate, vamos a ir viéndolas de a una, vamos a ir viéndolas de a una, pero antes yo te voy a explicar lo que es Bogons. Vamos a crear una lista de direcciones con el RFC 6890. ¿Qué son el RFC 6890? Es la lista de direcciones reservadas, ¿sí? Son la lista de direcciones reservadas que la autoridad de Internet, ¿sí? El IETF y la IANA tienen como direcciones que son reservadas. Entre estas direcciones reservadas también están las direcciones IP privadas, ¿sí? Si vos te fijas, acá, a ver si, acá está, el 10.00/8, 192.168.00/16 y 172.16.00/12 son lo que nosotros denominamos las direcciones IP privadas, ¿sí? IP privadas. Bueno, hay otros rangos, hay otras direcciones o rangos de direcciones que no se pueden utilizar, ¿sí? Eso están establecidas en el RFC 6890 y son lo que se denomina bogons. ¿Qué son los bogons? ¿Sí? En realidad, todas estas direcciones forman lo que se denominan bogons. ¿Y qué es el filtrado de bogons? Básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es que todo tráfico que sea originado o destinado a cualquiera de estas direcciones que están especificadas en el RFC 6890 lo vamos a filtrar. ¿Por qué? Porque todo tráfico que esté dirigido a cualquiera de esas direcciones reservadas es o una mala configuración, que puede ser accidental o puede ser maliciosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nos están, eh, em, estamos teniendo ataques, nos están direccionando o nos están atacando desde una dirección que está dentro de esta address list, ¿sí? De esta address list, que son direcciones hiperreservadas y que no deben tener tráfico ni hacia esas direcciones ni desde algunas de estas direcciones, ¿sí? Entonces, habiendo explicado eso, vamos a ver cómo implementamos eso. Entonces, fíjate las reglas que vamos a hacer. Vamos a los paquetes Established y Related serán agregados al Fast Track para acelerar el throughput de datos. El firewall solo trabajará con conexiones nuevas solamente. ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas que nosotros vimos que podríamos acelerar, o sea, sacar del firewall a los paquetes usando la acción Fast Track? ¿Sí? Entonces, de esa Sí. manera le sacamos carga del procesador del router. Hay que hacer una aclaración que el Fast Track, yo en su momento lo debo haber dicho cuando vimos Firewall, creo que fue en la clase 2 de Firewall, no lo podemos utilizar si, por ejemplo, tenemos túneles IPsec o hay que hacer una configuración adicional en la parte de filter rules, ¿sí? Pero en caso contrario, nosotros podemos usar el Fast Track para sacarle el procesador de la ruta y directamente todo lo que sea conexiones establecidas y relacionadas de la cadena forward, hacer el Fast Track Connection de forma tal que directamente salga del file, ¿sí?
vamos a dropear todas las conexiones inválidas y la vamos a registrar. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos dicho que hay 3 acciones básicas del firewall que tienen todas las secciones de firewall, que eran accept, pass-through y log, ¿sí? Entonces nosotros vamos a esta acción de dropear, le vamos a crear un log que se va a llamar invalid para todas las conexiones inválidas. Vamos a dropear todos los intentos de alcanzar direcciones no públicas de la red local, precisamente a cualquiera de las direcciones que están listadas en el RFC 6890, como yo dije, ese tráfico es un tráfico que no debe cursarse. Entonces, cualquier intento de que desde nuestra red local quiera alcanzar a esos bogons, lo vamos a dropear, ¿sí? Y además lo vamos a loguear con un prefijo que se va a llamar, el signo de admiración es negado, public from LAN, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no vamos a acceder a las direcciones no públicas desde la LAN, ¿sí? Y la condición va a ser que el address list va a ser not in internet. ¿Por qué? Porque el address list que nosotros vamos a crear con todas las direcciones listadas en la RFC 6890 se va a llamar not in internet, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esas direcciones no deben ser cursadas, el tráfico no debe ser cursado hacia internet de esas direcciones que son reservadas, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a dropear todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente. Por ejemplo, la header 1 es la one, ¿sí? Y se van a registrar con un no NAT prefix, ¿sí? Le vamos a loguear con un negado NAT prefix. Vamos a dropear los paquetes entrantes de Ethernet que no son direcciones IP públicas, ¿sí? Lo mismo, vamos a usar la misma. Y recordad que la interfaz de la one es la header 1 y lo vamos a loguear con un prefijo que se va a llamar no public. Y después, dropear los paquetes que no tienen una dirección en IP perteneciente al rango asignado de la LAN. En este ejemplo, la LAN nuestro va a ser la 192.168.10.0/24. Entonces, todas estas cosas, todos estos puntos los vamos a traducir a configuración de la siguiente manera. Dijimos que primero vamos a crear una regla de fast track. Entonces, cadena forward, ¿sí? Acción fast track connection, y connection state establish related. Acuérdate que independientemente después de la acción fast track debe ir la acción accept, porque no todo el tráfico habíamos usado la palabra fast track, ¿sí? Se puede pasar por el fast track. Entonces, ese tráfico que no pasa por el fast track lo vamos a aceptar, ¿sí? De nuevo, la cadena va a ser forward y la acción va a ser aceptar para conexiones establecidas y relacionadas. Luego dijimos, vamos a dropear las conexiones inválidas y vamos a registrar las mismas con el prefijo inválido. Entonces, fíjate. Esto lo voy a hacer. Fíjate, acción drop, chain forward, y vamos a el comentario es drop las conexiones inválidas, connection state invalid, y le vamos a hacer log yes para que genere el log, y el prefijo va a ser invalid, precisamente como dice acá. Ahora vamos a ir a drop de los intentos de alcanzar direcciones no públicas de su red local. Entonces, fíjate, ¿cómo es la regla? La regla es dropear, acción drop, siempre cadena forward, ¿sí? Todo lo que sea destination address list, que sea la lista de direcciones not in internet, que es la que vimos que son las direcciones reservadas del RFC 6890, que vengan desde la LAN, por eso in interface LAN 10, ¿sí? Lo vamos a dropear y le vamos a hacer un prefijo que se llame negado LAN 10, ¿sí? Perdón, dice no public from LAN, ¿sí? Y que la interfaz de salida sea cualquiera menos la de la LAN, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, entre las interfaces, entre la interfaz o sea, la LAN, podemos cursar tráfico con direcciones, por ejemplo, que sean privadas, ¿sí? Después, drop de todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente. En el ejemplo, la header 1 es la interfase one. Se registran los intentos con el prefijo negado NAT prefix. Entonces, fíjate. Esto es todo lo que, fíjate cómo es la regla. Vamos a dropear cadena forward, todo lo que no esté destinated, ¿sí? Esta regla también ya la habíamos visto, que sea una nueva conexión que no esté destinated y que venga de la one, ¿sí?
lo vamos a dropear. ¿Qué quiere decir? Que solo vamos a aceptar que vaya a la LAN, ¿sí? Lo que venga desde la WAN, que esté creada una regla de destination NAT. Si no, lo vamos a dropear. Después, drop de todos los paquetes entrantes, drop de todos los paquetes de entrante internet que no son direcciones IP públicas. Acá de nuevo vamos a usar la address list not in internet. Fíjate, action drop, chain forward, y vamos a hacer cuando la interfaz es la WAN, la header 1, ¿sí? Y la address list, las source address list, ¿sí? Source address list es cualquiera de las IP reservadas. ¿Qué quiere decir? Que es un tráfico que debe ser malicioso. Entonces, lo vamos a dropear. Y por último, vamos a dropear los paquetes que no tienen una dirección IP perteneciente al rango en la LAN. Entonces, por último, la última regla es, vamos a dropear, siempre cadena forward, todo lo que venga del bridge 1, ¿sí? Que es nuestra LAN, ¿sí? Cuya source address list sea diferente al rango de IP de nuestra LAN, ¿sí? Todo lo que venga del bridge, ¿sí? Que en realidad acá tendría que llamarse LAN 1. Acá yo me acabo de dar cuenta que está el error LAN 1, ¿sí? Porque habíamos dicho que es LAN 1. Y todo lo que cuyos dirección IP sea diferente al rango de nuestra LAN, lo vamos a dropear. ¿Eso quedó claro, Luis? Sí, sí, sí. Perfecto. Cualquier duda, vos me Sí, sí, sí. parás, no hay ningún problema. Sí, sí, igual Lo son cosas que podemos... yo he aplicado de otra forma, así que sí, sí, Perfecto. sí. Esteban también Adelante. ahí lo tenemos conectado. Sí, Bienvenido, acaba de Esteban. ingresar. Bienvenido, Esteban. Bueno, vamos a seguir. Vamos acá de nuevo. Fíjate acá, nosotros ya dijimos de cambiar la contraseña de Twitter y fuimos viendo estas cosas, ¿sí? Vamos a seguir avanzando sobre las listas esas que yo leí al principio y digo leí porque al final no las estaba mostrando. Vamos de nuevo, en servicios, ¿sí? La mayoría de los servicios están configurados bajo IP Services. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos en IP Services los servicios de Telnet, FTP, WWS, SSH, etcétera, ¿sí? Nosotros debemos solamente dejar habilitados los servicios que vamos a utilizar y deshabilitar los que no vamos a utilizar. Y además, se sugiere cambiar los puertos establecidos por defecto de forma tal de reducir la posibilidad de ataques por fuerza, por escáner, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos el puerto 8291, que es el puerto por defecto de Winbox, ¿sí? Hoy no tengo la pizarrita. Sí. Puerto por defecto de Winbox, si nos quieren atacar, es muy probable que nos vayan a atacar a este puerto. Ahora, si nosotros cambiamos el puerto, ¿sí? Tenemos mucha menos posibilidad de un ataque por escáner a ese puerto, ¿sí? O un ataque Sí, sí, a ese sí, sí. puerto en particular. Entonces, lo que se sugiere es cambiar los puertos por defecto. Y como medida adicional, en la medida que sea posible, nosotros podemos agregar una ¿Desde qué dirección o dirección? un rango de direcciones desde los cuales nosotros podemos Mm, acceder, ¿sí? sí, Eso también es un paso de seguridad adicional que está bueno que en la medida que nosotros lo podemos implementar, implementarlo. Ahora, si nosotros tenemos una IP pública y demás, estamos accediendo desde Internet y demás, y, bueno, obviamente sí, eso eso no no. podríamos hacerlo, pero sí podríamos, por ejemplo, usar un address list, ¿sí? Con un dominio dinámico, y ahí sí, siempre es solamente la IP que tenga, que entre ese dominio dinámico, sí podría ingresar y es una forma también de hacerlo más seguro, ¿sí? Bien. Bueno, desactivar todos los servicios en un entorno de producción, todo lo que es el Mac Access, ¿sí? Mac Telnet, Mac Winbox y Mac Ping. ¿Por qué? Porque podemos tener un ataque de nuestra Mm, nueva propia red local, ¿sí? sí, Sobre todo en entornos de ISP, donde trabaja en capa 2, por el tema de lo que es PPPoE, por ejemplo, sí. podemos tener ataques de nuestra red local. Entonces, todos los servicios de Mac Access, ¿sí? Deben ser desactivados para evitar posibles ataques. Deshabilitar otros servicios, como el Neighbor Discovery. El Neighbor Discovery es que nos permite, por ejemplo, en Winbox, encontrar los distintos dispositivos MikroTik que hay en una red, ¿sí? Nosotros, de nuevo, podemos tener un ataque de nuestra propia red local, de capa 2, si nosotros tenemos habilitado el nuevo Discovery, por que descubran la IP del router y empezar a tener ataques. Entonces, en un entorno de producción se sugiere desactivarlo.
El bandwidth server también. ¿Qué es el bandwidth server? ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos cuando vimos herramientas? Que el bandwidth server nos permite determinar el ancho de banda de todos los dispositivos MikroTik y podíamos tener una comunicación de un test de ancho de banda solamente enviando paquetes, solamente recibiendo o en ambos sentidos, el tráfico en ambos sentidos. Bueno, el bandwidth server, ¿por qué debe ser desactivado? Porque si nosotros, por ejemplo, no le cambiamos la contraseña al router o tenemos una contraseña fácil, pueden hacernos un test de ancho de banda constantemente y saturar los recursos del equipo usando un test de ancho de banda, ¿sí? Entonces, si en un entorno de producción, debe ser desactivado. El DNS caché también para evitar cualquier problema. Si no lo vamos a usar al router que responda a las peticiones DNS, debemos desactivarlo, ¿sí? Y después otros servicios adicionales como el proxy, SOCKS, UPnP, perdón, y el cloud, ¿sí? El cloud que es precisamente el servicio de DNS dinámico de MikroTik. Todos esos servicios, si no los vamos a usar en un entorno de producción, se sugiere deshabilitarlos. ¿Hasta acá está claro? Sí. Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Bueno, ahora vamos a empezar a complejizar un poquitito más el asunto, ¿sí? Con el tema ya de configuraciones un poquito más complejas. Van a ver que lamentablemente son medios, esta clase es medio abstracta, no es tan práctica, pero bueno, es necesario verla para que ustedes sepan las formas de poder mitigar los distintos ataques que podemos tener, ¿no? Ya vimos las Sí, reglas lo bueno es básicas. que estas reglas yo las he visto, o sea, obviamente en el lado de Linux, son medias parecidas, y te notas allá Es que en no, realidad está muy bueno. el concepto es el mismo, lo que cambia tal Sí, vez sí, es sí, la forma de configurar, la pero el forma de concepto es el mismo. hacerlo. Sí, sí, el Incluso concepto es el mismo. hay una herramienta que está muy buena en Linux, que no sé si tendrá MikroTik, tendría que verlo, que te permite, por ejemplo, utilizar lo que en este caso hacerlo por ejemplo, hay ciertos accesos, bueno, puedes cortarlos. Me pasó a mí, por ejemplo, con el puerto SSH, que no es un puerto por defecto, está cambiado, pero hemos tenido intentos de ataque de otras IP que son de otros lugares. Y desgraciadamente no tengo los pools de la IP pública. Entonces lo que hice es agregar, tiene una herramienta que te permite decirle, bueno, lo que venga la IP pública de este país, que las acepte y las demás las deniegue. Claro. Y hasta ahora nunca tuvo drama. Claro, claro. Sí, acá en realidad vamos a ver que el objetivo es de detectar la IP que nos está atacando y bloquear todo el tráfico, o dropear, mejor dicho, todo el tráfico desde esa IP que lo está atacando. Ahí vamos a empezar Sí, a ver. Bueno, vamos a empezar con la parte de escaneo de puertos. El Port Scanner Detection, PSD, ¿sí? Ruteros ofrece la capacidad de... tiene una herramienta para lo que es exclusivamente lo que es el Port Scanner Detection, ¿sí? Lo hace proporcionando un costo o peso cuando alguien intenta abrir un puerto. Entonces, van a ver, suena medio complejo, pero van a ver que no es tan difícil de entender. Hay tres variables de peso incluidas en el sistema PSD o detección de escaneo de puertos. Lo más importante es el campo Low Port Weight, ¿sí? Destinado para puertos por debajo de 1024, que son los puertos que nosotros conocimos como well-known, ¿sí? Bien conocidos, ¿sí? Que es donde están donde están los puertos preestablecidos para ciertos servicios. Por ejemplo, 110, 21, 22, etcétera, son los puertos que ya están preestablecidos para ciertos servicios, ¿sí? Entonces, esos puertos, como les digo, son los well-known. Bueno, es normal que los puertos por debajo de 1024 se escanen con mayor frecuencia precisamente por esto, ya que la mayoría de los servicios básicos de Internet se proporcionan por debajo del servicio 1024. Routeros ofrece, permite, mejor dicho, definir un peso para estos puertos y luego un peso para puertos altos o los puertos superiores a 1024. Por ejemplo, el Winbox que usa el 8291 tiene un peso menor que un puerto well-known, ¿sí? Normalmente el peso de los puertos altos sería menor que los puertos inferiores. Van a ver que eso lo podemos configurar. Luego especifica un delay threshold, un umbral de retraso y un weight threshold, un umbral de peso. Cuando el umbral de peso dentro del umbral de retraso especificado se produce una coincidencia, cuando se supera el umbral de peso dentro del umbral de retraso especificado, se produce una coincidencia de la regla. Una vez que los datos coinciden, debemos especificar qué hacer con ellos. Normalmente se coloca una acción para agregar la IP de origen a una lista de direcciones y luego se genera otra regla que eliminará todo el tráfico de esa lista de direcciones. Entonces vamos a ver. Fíjense, yo voy a hacer un zoom y vamos a ir analizando cómo funciona esta regla. Fíjense,
vamos a trabajar sobre la cadena, sobre la sección Filter Rules, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es detectar, ¿sí?, la IP que nos está atacando. Eso es el objetivo, que nos está atacando, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, nosotros vamos a decir que todo lo que vamos a, o sea, vamos a dropear, vamos a dar de baja todo lo que sea dirigido al router, ¿sí?, cadena input, que venga de la lista de direcciones que se llame port scanners, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las IP? ¿Cuáles son las IP que van a estar en esa lista de direcciones? Bueno, precisamente, las IP que van a estar en esa lista de direcciones son las que cumplan con esta regla. ¿Cuál es la regla? Es esta, precisamente. Fíjense. Vamos, acción, ya no va a ser drop, sino vamos a agregar la source to address list. ¿Qué quiere decir? La IP origen, vamos a agregarla a un address list. Que el address list se va a llamar port scanners, ¿sí? Se va a llamar port scanners. ¿Y cuál va a ser la...? Y fíjense, ¿cuánto tiempo va a durar en el address list? ¿Qué dice ahí? 30D. 30 días. 30 días. Entonces, durante 30 días va a estar en esa address list. Fíjense que durante 30 días vamos a dropear todo el tráfico cuya dirección IP origen esté en la lista de direcciones source address list. Cadena input, y acá dice, fíjense, comment por scanner. Bueno, ¿y cuál es la condición? Protocol TCP, o sea, toda comunicación de TCP, también podría ser UDP, y dice PSD 105S31. ¿Qué es eso? Fíjense, el 3 es el low port weight, ¿sí? El peso para los que son los puertos menores a 1024, ¿sí? En realidad, después el 1 es el high port weight, que es el peso para los puertos mayores a 1024. El 5S es el wait time, sí, no me acuerdo cómo se llamaba, el delay threshold, perdón, no me acuerdo cómo se llamaba, el delay threshold, ¿sí? Y este es el wait threshold. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, quiere decir que, sí, ahora lo vamos a hacer, lo vamos a traducir. Durante 5 segundos, yo tengo un intento de conexión a un puerto bajo, me va a hacer un 3. Dentro de esos 5 segundos tengo otro intento de conexión a un puerto bajo, me va a sumar otro 3. Dentro de esos 5 segundos tengo un intento de conexión a un puerto alto, ¿sí?, me va a sumar un 1. Tengo otro intento de conexión a un puerto alto, me va a sumar un 1. Y tengo otro intento de conexión a un puerto alto. Si ustedes se fijan, si yo hago esta suma, esto me da 11, ¿sí? Si esto pasó durante ese periodo de 5 segundos y se superó el wait threshold, que es 10, en este caso lo supera, entonces voy a agregar la source address, o sea, la IP origen del paquete, la IP origen del paquete IP que intentó las conexiones al address list, source address list. Y voy a dropear por 30 días todo lo que venga de esa IP origen. ¿Se entiende? Sí, está piola. Si quieren, lo repito. Esto dijimos que es el low port weight, high port weight, esto es el delay threshold y esto es el wait threshold, ¿sí? Si durante 5 segundos, una cosa que yo no les dije, este 3 y este 1 suelen ser los valores por defecto para lo que es low port weight y high port weight. Ustedes podrían cambiarlos, pero yo les sugiero que los dejen en esos valores, que son los valores que suelen estar por defecto. Si durante el tiempo que es el delay threshold, que en este caso es 5 segundos, se generan intentos de conexión a los puertos, por ejemplo, 3 intentos de conexión, que serían este y este y este, a los puertos low, y 2 intentos de conexión a los puertos high, ¿sí? Y supera, que en este caso sí lo supera, al wait threshold, que es 10, en este caso suma 11, se va a producir un match en la regla. Y la dirección origen del paquete IP
se va a agregar a una lista de direcciones que se llama Source Address List. Y nosotros lo que estamos haciendo es que todos los paquetes cuya dirección IP origen sean de la lista por scan, que es la que agregamos cuando se machea la regla, los estamos dropeando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar en la address list? 30 días, ¿sí? El address list timeout es el tiempo que va a durar la entrada en el address list. ¿Entienden? Sí. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a ver es ISMP Flood. ISMP Flood, el concepto es diferente, que lo que se trata es de manejar una cantidad, o sea, mejor dicho, responde a una cantidad manejable de paquetes ICMP. ¿Cómo lo hacemos? La explicación no la vamos a hacer tanto ahora, sino más adelante cuando veamos, porque van a ver que usamos la misma acción. Pero fíjense, lo que acá decimos es, de nuevo, siempre vamos a trabajar acá en Filter Rules, y decimos todo lo que sean, no sé, se acuerdan que nosotros tenemos, o mejor dicho que se acuerdan, no lo vimos, pero nosotros tenemos diferentes tipos de paquetes ICMP. Tenemos los ICO Request, ICO Reply, TAN Exceed, en Network Host Unreachable, Destination Reachable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros tenemos, Sí. dependiendo en las options, ¿sí? Fíjense que es 00, 80, 820, Sí, es etcétera, un es el tipo protocolo de de paquete que mensajes. nosotros, claro, el tipo de paquete ICMP. Entonces, nosotros decimos, vamos a responder, fíjense que la acción es accept. Y fíjense que acá vamos a crear una cadena nueva, ¿sí? Ya no estamos trabajando sobre cadena input, output o forward, sino vamos a crear una cadena nueva que se llame ICMP, ¿sí? Y vamos a decir, todo lo que es, vamos a aceptar todo lo que venga de la cadena ICMP que sea ICO request, ¿sí? Con unas condiciones que ya vamos a ver más adelante qué significan. El limit 2.5 ya lo vamos a ver más adelante qué significa. Después, de nuevo, cadena ICMP y vamos a aceptar lo que sean los mensajes ICMP e ICO reply. Vamos a aceptar todo lo que sean mensaje ICMP, que sea time exceed, destination unreachable, PMTUD, PMT, ay, disculpen que PMTUD tiene que ver con sería Path MTU Discovery, que es una técnica para determinar el tamaño de la máximo de la unidad ¿cómo decirle? El tamaño máximo que tenemos de transmisión entre dos hosts, ¿sí? Es un tipo de ICMP. Básicamente, nosotros que vamos a decir, vamos a aceptar todos estos paquetes ICMP, pero vamos a dropear todos los otros tipos de ICMP, ¿sí? O sea, vamos a aceptar, fíjense, aceptamos solamente estos tipos de paquetes ICMP. Todos los otros ICMP lo vamos a dropear. Ahora, fíjense, ¿cuál es la condición? Vamos a hacer una acción que va a ser jump. ¿Qué quiere decir? Jump salta a otra cadena. Todo lo que sea cadena output, ¿sí? Va a saltar a la cadena ICMP, ¿sí? Va a saltar a la cadena ICMP cuando se cumpla la regla. ¿Qué quiere decir? Vamos a traducirlo. O sea, nosotros aceptamos estos tipos de paquetes y dropeamos todo lo otro. Y acá decimos, ¿sí? Acá entra un paquete ICMP, ¿sí? Entra un paquete ICMP. Como no es de la cadena ICMP, ¿sí? No es de la cadena ICMP, va a ir directamente hasta la última, ¿sí? Ahora, yo digo, si es un paquete ICO Replay va a ir a la cadena ICMP y lo va a aceptar. Si es un paquete que no es de ninguno de este tipo, lo va a dropear. Entonces eso es una forma de manejar, de tener una forma de configurar de una forma manejable el tema de paquetes ICMP, ¿sí? Que no sean... yo podría bloquearlos todos, ¿no? Pero esta es una forma conservadora, por así decirlo, de nosotros aceptar cierto tipo de paquetes ICMP y no otros, de forma tal de que si nosotros queremos tener una inundación, si nos quieren hacer una inundación de paquetes ICMP, sean dropeados, ¿sí?
¿Más o menos se entiende? Sí. Tal vez no es lo más claro, pero acá lo vamos a entender porque el concepto es parecido cuando veamos lo de SymFlood. Fíjense, acá esto vamos a detenernos un poquito más y fíjense. Este ataque dice explora, ¿sí?, lo que es el diseño de TCP. ¿Se acuerdan que yo les dije que TCP, en su momento yo se los comenté, tiene lo que se denomina three-way handshake, que lo que hace es un mecanismo de negociación hasta que se establece y después TCP me responde al cliente con lo que se llama un sliding windows, que dice cuál es la cantidad de datos que me pueda mandar, y yo le voy respondiendo con acknowledge. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que el TCP admite retransmisiones? Entonces, por ejemplo, mandó una comunicación TCP, mandó 4 paquetes con cierta cantidad de datos, ¿sí? Yo le voy respondiendo, ok el 1, ok el 2, ok el 3, ok el 4. Incluso podrían llegar en forma no secuencial, pero yo puedo armarlo al paquete en el receptor. ¿Por qué? Porque vienen marcados además. Bueno, ese sliding window, ¿sí?, ese sliding window me dice yo cuánto puedo mandar de datos en cada paquete TCP, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto y vamos a ver por qué puede llegar a ser un problema cuando me hacen un SYN-FLOOD. SYN-FLOOD quiere decir como inundación de paquetes SYN, ¿sí?, de TCP con la flag en SYN, ¿sí? Fíjense, dice, el mecanismo de handshake requiere un acuerdo entre cada parte para establecer una conexión. Dijimos el three-way handshake. Si el cliente TCP no existe, es un cliente no solicitante con una IP falsificada, dicho acuerdo no es posible. ¿Por qué no es posible ese acuerdo? Si no existe o es una IP falsificada. ¿Qué tipo de conexiones, en qué tipo de conexiones entraría eso de que nosotros ya vimos? En las conexiones inválidas, porque nosotros estamos dropeando todo lo que es una conexión inválida. Si el cliente no existe o que es una IP falsificada, sería una conexión inválida y nosotros lo estamos dropeando, ¿sí? Pero igual puede significar un problema. Y ahora vamos a ver por qué. En SYN-FLOOD ATTACK, o sea, un ataque de inundación de SYN, los clientes atacantes hacen que el servidor crea que está pidiendo conexiones legítimas a través de una serie de solicitudes TCP con flags establecidas en SYN, ¿sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, a un router, eh, acá, y nosotros viésemos acá en IP Firewall Connections, si estuviésemos teniendo un ataque de TCP de SYN-FLOOD, veríamos acá en TCP State un montón de SYN, SYN-SEND, dirían, ¿entienden? Un montón de conexiones SYN-SEND. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos teniendo un ataque de inundación de servicio, ¿sí? Por inundación SYN, ¿sí? Ahora, para manejar cada una de estas solicitudes SYN, ¿qué quiere decir? El cliente empieza a enviar, el cliente envía una solicitud SYN, ¿sí? El servidor responde, ¿sí?, responde el acknowledge a esa solicitud SYN y después el cliente responde el acknowledge para que se establezca la comunicación. A partir de eso el servidor le va a decir, bueno, yo te paso un sliding window, el buffer mío, yo digo, podés mandar X cantidad de datos en cada paquete TCP, ¿sí?, una vez que se estableció la comunicación con estos 3 paquetes, ¿sí? Ahora, en un ataque, fíjense, lo que hace es enviar muchas conexiones en estado SYN, ¿sí?, muchas conexiones en estado SYN al servidor. Vamos a trabajar primero cuando el atacante es una sola IP, ¿sí? Y lo que hace es, cada vez que le llega una conexión SYN al server, empieza a abrir subprocesos para atender esas conexiones, ¿sí? E incluso empieza a preparar un buffer para esas conexiones. Entonces lo que hace es, genera eso, es que va subiendo el procesador, el porcentaje de uso del CPU, ¿sí? Y a medida que estos ataques son más grandes o superen el ancho de banda de
del ancho de banda que nosotros tenemos en el servidor, el CPU va a acercarse al 100% y va a dejar de responder las solicitudes válidas, ¿sí? Fíjense cómo funciona. Para manejar cada una de estas solicitudes SYN, el servidor destino abre subprocesos y asigna los buffers correspondientes para prepararse para una conexión. Por cada conexión SYN que yo tengo, ¿sí? Debido a que los recursos del servidor son limitados y una inundación SYN a menudo implica una gran cantidad de solicitudes de conexión, son miles por segundo, un servidor no puede agotar al tiempo de sus solicitudes abiertas antes de que se lleguen nuevas solicitudes, ¿sí? Este ataque continúa hasta que agota la memoria de la tabla de conexión del servidor, resultando en la indisponibilidad del servidor para procesar solicitudes legítimas, ¿sí? Para mitigar el ataque de Synflood, vamos a hacer la siguiente regla de firewall. ¿Se entiende cuál es el planteo? Sí, profe. Perfecto. De nuevo, siempre en IP Firewall Filter. Y de nuevo, nuestra idea es detectar el atacante. Lo que vamos a hacer es, nosotros, una vez que detectamos el atacante, es dropear el tráfico que venga del atacante. Pero siempre lo que nosotros como acción queremos es detectar al atacante. Entonces, fíjense, vamos a dropear todo lo que venga de la lista de direcciones que se llame Synflooder. Ahora, ¿cómo se van a agregar las entradas a la lista de direcciones Synflooder? De la siguiente manera? Fíjense. Fíjense. Dice, vamos, acción. Vamos a agregar al address list que se llame Synflooder, la IP origen. Fíjense, add source, no destino, sino source. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos identificar al atacante durante 30 minutos. En este caso, esto es el tiempo que ustedes consideren. En el caso de PCD lo habíamos hecho por 30 días. Fíjense, chain input, ¿sí? Chain input, ¿por qué? Porque son la comunicación al router, ¿sí? Y fíjense cuál es la condición. Dice, connection limit 3032, protocolo TCP y todo lo que sea TCP flag en SYN, ¿sí? TCP flag SYN, obviamente tiene que ser el protocolo TCP, esto no es para UDP. Y connection limit 3032. ¿Qué quiere decir el connection limit 3032? El 32 hace referencia a la máscara de subred, ¿sí? A la máscara, ¿sí? A la máscara. ¿Por qué quiere decir? Porque barra 32 quiere decir que es una IP, ¿sí? No una red, una IP, un host, ¿sí? Y 30 son las conexiones simultáneas durante la cantidad de conexiones simultáneas durante una ráfaga, que una ráfaga son 10 milisegundos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa cantidad de conexiones simultáneas de un IP durante una ráfaga, que son esos 10 milisegundos, lo que va a hacer es agregar, detecta como que está teniendo muchas conexiones TCP/SYN, ¿sí? Desde ese origen. Entonces lo que hace es agregar ese origen a la lista de direcciones y dropear todo lo que venga de esa lista de direcciones. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, nosotros, como les dije, el objetivo es detectar al atacante y ¿por cuánto tiempo lo va a hacer? Por 30 minutos. Una vez que lo detectamos, lo agregamos a la lista de direcciones y dropeamos todo el tráfico de esa lista de direcciones. Bueno, eso es cuando nosotros tenemos el ataque de una sola IP, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos dijimos barra 32. Ahora, ¿qué pasa cuando el ataque viene desde muchas IP? Ahí no podemos usar esta regla porque ya no es una sola IP, sino me están enviando muchas conexiones SYN, pero desde muchos orígenes diferentes. Entonces, para eso, ¿se acuerdan que yo acá les dije, cuando vimos Firewall, que acá tenemos la tabla, la sección RAW, ¿sí? Si ustedes se fijan en la sección RAW, cuando nosotros vamos a cadena, solamente tenemos output y prerouting. ¿Por qué tenemos solamente output y prerouting? Porque RAW trabaja antes y después del connection tracking, de que el paquete entre al connection tracking o ya haya salido del connection tracking. Por eso solamente trabaja con prerouting y output, ¿sí? Entonces, de manera cuando nosotros, para mitigar un ataque que viene de múltiples orígenes, lo que nosotros usamos es la tabla RAW. Y fíjense cómo lo utilizamos, ¿sí?
Fíjense, la red de DOS no será de utilidad si las direcciones IP desde las que se originan los ataques varían de manera aleatoria, pues en ese caso nunca se sobrepasará el límite de 30 intentos de conexiones simultáneas originadas de la misma dirección IP. En ese caso, vamos a usar la regla de Firewall Raw, como que se muestra a continuación. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a dropear, ¿sí? Cadena per routing, todo lo que venga a Destination Port 80, protocolo TCP. Bueno, acá en realidad lo que falta, la otra condición, que ya lo vamos a ver en la como sigue a continuación, es lo que vengan lo que vengan, bueno, si podríamos agregar una tabla de direcciones. En realidad acá lo que RAW es cadena per routing, antes de que tenga connection tracking, todo lo que venga TCP 80, ¿sí? Esa es una forma. Van a ver que en lo que se refiere a ataque de denegación de servicio, hay distintas formas de mitigar el ataque. Esta es una entre varias que podemos ver, ¿sí? Esta está pensada para lo que es el... no me sale la... Sí, en los ataques SYN. En los ataques que TCP flag SYN, ¿sí? Otra forma que nosotros podemos mitigar ataques es simplemente activando lo que se llama, acá en IP settings, lo que se llama sync cookies, ¿sí? Directamente acá activando TCP sync cookies, lo que hace es, también es una forma que ya tiene el router de mitigar los ataques de denegación de servicio de sin flood, ¿sí? Simplemente activando acá en sync cookies. Esa es otra forma, ¿sí? De nuevo, voy acá a IP settings y tengo que tildar donde dice TCP sync cookies, ¿sí? Van a ver que hay distintas formas, si ustedes buscan bibliografía, de mitigar estos ataques. Ahora vamos a ver ataques de DOS, porque el ataque sin flood es una de distintas formas de ataques de DOS. ¿Qué es de DOS? Es Denial of Service, de negación de servicio. Nosotros podemos tener no solo ataques sin, sino otros tipos de ataques de negación de servicio. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de qué es un ataque de negación de servicio y cómo lo mitigamos, que van a ver que es muy parecido a lo que ya vimos. Un ataque de negación de servicio tiene como objetivo inhabilitar el uso del sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. Este servicio puede afectar tanto a la fuente que ofrece información, como puede ser una aplicación o canal de transmisión como la red, ¿sí? Los servidores web, que es uno de los blancos por excelencia de ataques de negación de servicio. Habrán escuchado varias veces que atacan la web de tal, que la saturan y la dejan fuera de servicio, ¿sí? Los servidores web quieren decir que están atacando a lo que es puerto 80, puerto 443, etcétera, ¿sí? Poseen la capacidad de resolver un número determinado de peticiones o conexiones de usuarios de forma simultánea, que en caso de superar ese número, el servidor comienza a ralentizarse o incluso puede llegar a quedar fuera de servicio. Existen dos tipos de este ataque, que es el DOS, Denial of Service, o el DDoS, que es el Distributed Denial of Service, ¿sí? Denegación de servicio distribuida, que es cuando los atacantes son más de uno. La diferencia entre ambos, el número la diferencia entre ambos es el número de ordenadores o IPs que realizan el ataque. En los ataques de DOS se generan una cantidad masiva de peticiones al servicio desde una máquina o una dirección IP, similar a lo que vimos recién, consumiendo así los recursos que ofrece el servicio hasta que llega un momento en que no tiene capacidad de respuesta. En el caso de los ataques de DDoS, se realizan peticiones o conexiones empleando un gran número de ordenadores o direcciones IP, y estas peticiones se realizan todas al mismo tiempo y es el mismo objetivo del ataque. Un ataque de DDoS es más difícil de detectar, ya que el número de peticiones proviene de diferentes IP, ¿sí? Entonces no podemos bloquear la IP que se está realizando las peticiones como si ocurre en el ataque DOS. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona. Un ataque de negación de servicio es un intento malicioso de interrumpir el tráfico normal de un servidor, servicio o red, atacando al objetivo o su infraestructura con una inundación de tráfico de Internet. Hay varios tipos de ataques de DOS, por ejemplo, inundación HTTP, inundación SYN, que es la que vimos recién, amplificación de DNS, etc. ¿Sí? Y fíjense, para mitigar los ataques de DOS, vamos a ir directamente acá, ¿sí? Primero vamos a ver DOS. Primero enviamos cada nueva conexión a la cadena de firewall específica donde detectamos el ataque de DOS. Van a ver que es lo mismo que vimos recién, pero hecho diferente, ¿sí? Entonces, fíjense, acá se los voy a hacer el zoom. Acá. Dice, IP Firewall Filter, ¿sí? Siempre acuérdense, trabajamos sobre Filter Rules. Vamos, todo lo que sea cadena forward,
todo lo que sea connection state new, vamos a saltar a una cadena que se va a llamar detect DDoS, ¿sí? La cadena, o sea, se va a llamar detect DDoS. En la cadena recién creada vamos a agregar la siguiente regla con el parámetro destination limit, ¿sí? Este parámetro está escrito del siguiente formato. Destination limit count barra time burst mode expire, ¿sí? Entonces, agarra 32 paquetes con 32 ráfagas de paquetes según el flujo de direcciones IP de origen y destino, que se renueva cada 10 segundos. La regla funcionará hasta que se exceda una tasa determinada. Entonces, fíjense cómo es la regla. Dice, cadena detect DDoS, que es la cadena que nosotros creamos, destination limit 3232 source and destination address 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Agarra durante 10 segundos 32 paquetes con 32 ráfagas, ¿sí? Y de las direcciones tanto origen como destino, ¿sí? Y eso aplica la opción return. Vamos a ver para qué aplica la acción return. Si no se cumple esta condición, va a retornar a la regla. Ahora, si se cumple esta condición, va a pasar a la próxima regla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante 32, hay 32 ráfagas, acuérdense las ráfagas de 10 milisegundos, de 32 paquetes que van ya sea a la misma dirección o al mismo destino durante 10 segundos, ¿sí? Se va a cumplir la regla. Y eso lo que vamos a hacer es agregar tanto el origen como el destino, según sea lo que se cumpla, en una lista de direcciones, ¿sí? Fíjense, eso es precisamente lo que dice acá. Todo el tráfico legítimo debería pasar por la acción return. O sea, si no se cumple esta, pasa la acción return. Ahora, en el caso de DOS o DDoS, el buffer destination limit se va a llenar, perdón, y una regla no captará ningún tráfico nuevo. Aquí vienen las siguientes reglas que se ocuparán del ataque. Vamos a crear una lista de direcciones que se va a llamar DDoS attackers, de atacantes, y DDoS targets, de objetivos, ¿sí? Estos son el source y esto es el destino. Entonces, vamos a crear, como este es un ataque DDoS, ¿sí? De denegación de servicio distribuida, vamos a usar la tabla raw, ¿sí? Y de nuevo, chain prerouting, action drop. ¿Cuál va a ser la source address list? Lo que esté en DDoS attacker, y la destination address list de DDoS target. Entonces, todo lo que sea originado desde la DDoS attackers o destinado a la DDoS targets va a ser dropeado, ¿sí? Con la sección filtro de firewall agregamos los atacantes DDoS y víctimas a las listas de direcciones que correspondan, ¿sí? En este caso, fíjense que los agrega por 10 minutos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuál es la condición acá? Sí, 32 paquetes con 32 ráfagas, ¿sí? Llenan el buffer de destination limit por 10 segundos, ¿sí? Se da por 10 segundos que hay 32, superan los 32 paquetes en 32 ráfagas, quiere decir que esos, tanto el origen como el destino, se van a agregar a la lista de direcciones y se va a dar de baja ese tráfico, ¿sí? Es otra forma de mitigarlo el ataque. ¿Se entiende? Les dije que es medio abstracta esta clase, pero bueno, Sí, es sí, la sí. forma de cosas. Bueno, antes de seguir, eh, hay otra forma, que yo esto se las comenté cuando nosotros vimos Firewall, ¿sí? Que nosotros podemos usar también en vez de la acción drop, es la acción tarpit, ¿sí? La acción tarpit. ¿Se acuerdan qué hacía la acción tarpit? Bueno, ¿qué hace la acción tarpit? Les voy a explicar. Tarpit lo que hace es engañar al atacante. ¿Cómo lo hace? ¿Se acuerdan que yo les dije acá que nosotros tenemos el Three Handshake, ¿sí? Three-Way Handshake, que es de TCP, que acá, en las condiciones normales, un cliente inicia una conexión, yo le respondo y se establece la comunicación, ¿sí? Ahora, acá yo les dije, ¿se acuerdan? Que respondo diciendo mi sliding window es la cantidad de datos que yo me puedo mandar será X cantidad de bytes, ¿sí? Bueno, Tarpit lo que hace es retener las conexiones. Cuando se genera una nueva conexión, reduce la velocidad a cero. ¿Cómo? Acá
el atacante va a mandar un SYN y yo sí le voy a responder, ¿sí? Sí o sí le voy a responder, pero con un sliding window de 0. Entonces, el atacante va a entender que la conexión está establecida, va a dejar de mandarme paquete SYN, ¿sí? Pero al hacer un sliding window de 0, no me puede mandar datos, ¿sí? No me pueden mandar datos. Entonces, de esa manera, yo dejo de utilizar recursos, el buffer va a cero y demás, dejo de tener recursos y yo retengo las conexiones TCP que se me están generando. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tiene Tarpit? Que requiere mucho uso de CPU y un router, por lo tanto un router muy potente. No en cualquier router yo puedo aplicar Tarpit, ¿sí? Tengan en cuenta que si no, si el router no es mío, no es muy potente, debo aplicar la acción drop, ¿sí? Pero si yo tengo un router que es potente, yo puedo aplicar Tarpit y engañar, entre comillas, al atacante. Bueno, vamos a login por fuerza bruta. ¿Cómo funciona el login por fuerza bruta? Fíjense, ¿qué entienden por login por fuerza bruta? Intentar varias veces poner la clave. El login por Intentar fuerza la bruta cantidad es de un tiempo. ingreso, es un intento de ingreso por exactamente unos intentos secuenciales, ¿sí? De ingresar por determinado puerto, ¿sí? Por determinado puerto, con lo que podría ser, por ejemplo, probando por un determinado tiempo muchas claves, ¿sí? Muchas claves para intentar entrar al router adivinando entre comillas la clave. Esto generalmente lo hacen bots, no personas, ¿no? Porque una persona no tiene la capacidad de hacerlo a la velocidad que lo puede hacer Sí, un bot, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense, vamos de nuevo, van a ver que el concepto es muy parecido. Vamos a dropear, ¿sí? Todo lo que sea de las horas list que se llame fuerza bruta. Ahora, ¿cómo vamos a agregar las IPs a fuerza bruta? Fíjense, dice, la acción va a ser agregar source to address list, ¿sí? Fíjense que cuando dice el timeout non-dynamic, quiere decir que acá lo agrega por tiempo indeterminado, la bloquea, ¿sí? De nuevo cadena input. ¿A qué puerto en este caso? Fíjense que nosotros vamos a hacerlo primero para Winbox, ¿sí? TCP 8291. Entonces, fíjense, acá tenemos Connection State New, o sea, solamente las conexiones nuevas que vengan al puerto 8291 TCP, ¿sí? Y fíjense que dice limit 1, o sea, negado 1 barra 1M, 5 2.packet, porque acá en vez de packet también podría ser bytes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo más de una, acá es la cantidad de conexiones, ¿sí? Tengo más de una conexión cada 10 milisegundos durante un minuto, ¿sí? Durante un minuto, eh, eh, yo lo que voy a hacer es eh, o sea, quiere decir que están intentando, a ver, de nuevo, tengo más de una conexión durante un minuto, más de una conexión que cada 10 milisegundos, durante un minuto, cada 10 milisegundos, ¿por qué? Porque por cada ráfaga, ¿sí? Durante un minuto, perdón, más de 5 intentos de conexión durante un minuto, por cada 10 milisegundos, yo me maché a la regla. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo cada 10 milisegundos 5 intentos de conexiones, ¿sí? 5 intentos de conexiones al puerto 8291, eso yo lo detecto como un ataque de fuerza bruta, ¿sí? ¿Se entiende? sí. Fíjense que en este caso no van a ser 5, sino 2 al TCP-23, ¿sí? Que es para Telnet. Y para FTP, TCP-21, creo que eran también 2. Acá 2 también, ¿sí? Fíjense, entonces yo digo, si yo tengo durante un minuto 5 intentos de conexiones por cada ráfaga, eso quiere decir cada 10 milisegundos, al puerto 8291, yo voy a agregar la dirección IP de origen a la lista de direcciones que se llama fuerza bruta. Y todo lo que sea, todo
todo lo que esté originado por la lista de direcciones fuerza bruta, lo voy a dropear, ¿sí? Lo mismo pasa, bueno, para TCP23 y TCP21, que es FTP y Telnet, que en este caso baja la cantidad de conexiones a 2, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y por último, vamos a ver lo que es el port knocking, ¿sí? Ataques de DOS ya lo vimos. Bueno, el port knocking, en realidad esto más que una forma de proteger al router, es una forma de tener un acceso seguro al router. Es un método que lo que permite es tener acceso al router después de recibir intentos de conexión de una secuencia determinada a unos puertos determinados, ¿sí? Este sí lo vamos a ver en forma práctica porque es simple de configurar y podemos ver la configuración. O sea, en el otro tendríamos que simular un ataque de DOS para poder ver cómo funciona, pero acá sí podemos ver cómo funciona la configuración. Primero se los muestro y después lo vemos, ¿sí? Siempre acá en IP Firewall Filter lo que hacemos es agregar la dirección origen, ¿sí? A una lista de direcciones que se llame port 7000, que en este caso yo le voy a poner port 7000, durante un minuto, ¿sí? Entonces todo lo que venga, todo lo que sea TCP al puerto 7000, lo voy a agregar a una lista de direcciones que se llame puerto 7000 durante un minuto. Luego, todo lo que venga de la lista de direcciones por 7000 dirigido al puerto 5000, también lo voy a agregar a una lista de direcciones que se va a llamar por 5000. Entonces la secuencia hasta ahora sería apuntar al puerto 7000, luego apuntar al puerto 5000. Luego, todo lo que venga de la lista de direcciones puerto 5000 que apunte al puerto 9000 durante 60 minutos, o sea, durante una hora, ya no un minuto, lo voy a agregar a una lista de direcciones que se va a llamar Secure Knocking List. Entonces, la siguiente secuencia tiene que ser puerto 9000. Por último, yo voy a permitir acceso ya sea al puerto 8291, 23 o 22, ¿sí? Telnet, SSH o Winbox, todo lo que venga solamente de la lista de direcciones que se llame Secure Knocking List, ¿sí? Hablando en criollo, vamos a hacer la configuración como sería. Acá tengo, fíjense, yo voy a ver el router acá, voy a cerrar esto. Primero vamos a ver la configuración. Acá, fíjense, yo voy a intentar entrar, yo ya tengo la configuración en el router, yo voy a intentar entrar a este router y fíjense que le pongo connect y no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Por el puerto que estás usando. Porque yo tengo que completar la secuencia que configuré, ¿sí? Ujú, Yo tengo que exactamente. completar la secuencia que configuré. Bueno, ahora vamos a intentar entrar completando la secuencia, pero antes vamos a ver la configuración y después intentamos entrar. Oye, Vamos. Bueno, como yo no puedo entrar por medio del IP, sí voy a entrar por Mac Winbox, ¿sí? Que ahí sí me va a dejar entrar. Yo lo tengo habilitado, entonces no hay problema. Entonces fíjense, vamos a la primera regla. Dice, cadena input, todo lo que sea apuntado al puerto 7000, ¿sí? ¿Cuál va a ser la acción? Agregar la IP origen, el source to address list, a una address list que se va a llamar port 7000 durante un minuto, ¿sí? Luego, fíjense, cadena input al puerto 5000, entonces la secuencia va a ser 7000, 5000. Voy a agregar source to address list a una address list que se llame puerto 5000 también durante un minuto, pero una condición adicional es que solamente lo que venga de la source address list puerto 7000, ¿sí? Solamente lo que venga de la source address list puerto 7000. No cualquier intento al puerto 5000, sino me tienen que venir de la IP origen que esté en la address list puerto 7000. La tercera regla es cadena input, voy a apuntar al puerto 9000 y voy a agregar la dirección IP origen a una address list que se llame port knocking durante una hora acá, ya no un minuto, pero lo que venga de la address list que se llame port 5000. No que venga de cualquier destino, sino de la address list que se llame port 5000. Y recién ahí yo voy a aceptar todo lo que venga del address list port knocking, la acción va a ser accept,
todo lo que esté apuntando, en este caso solamente puse el puerto 8291, ¿sí? El resto lo voy a dropear. Van a ver, vamos a ver cómo se va creando. Fíjense, yo voy a ir agregando. Van a ver cómo se va creando las entradas en la address list. Primero, yo dijimos, tenemos que apuntar al puerto 7000, ¿se acuerdan? Sí, sí, tiene el Voy primero. a acá, para que se vean las dos ventanas. Fíjense, yo primero voy a apuntar al puerto 7000, ¿sí? Connect. Listo. Fíjense cómo se agregó la address list puerto 7000 y fíjense que el timeout es durante un minuto y está bajando, ¿sí? Si yo no intento la conexión al puerto 5000 antes de un minuto, ¿sí? Yo no voy a poder seguir la secuencia, ¿sí? Pero yo lo que voy a hacer es, antes del minuto, intentar entrar al puerto 5000. Ahí ponemos connect y fíjense cómo se creó la address list puerto 5000 también durante un minuto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es el próximo número que debo poner? 9000. 9000. El próximo puerto en la secuencia es 9000. Pongo connect, fíjense, se crea una address list que se llama port knocking, ahora sí por una hora, ¿sí? Y ahora yo directamente o pongo el puerto 8291 o ninguno, porque ya por defecto es el Ay, 8291 y ya voy a poder entrar al Winbox. Y fíjense que ahí pude entrar, ¿sí? sí. Fíjense que yo ahora sí pude entrar y por una hora me va a durar esa address list, entonces puedo entrar por una hora eh, apuntando al puerto 8291 en la IP del router, ¿sí? Eso es una forma de usar, que no solo pueden usarlo para entrar al router, sino para diferentes opciones que ustedes necesiten para securizar, ¿sí? Sí, Es una herramienta bastante poderosa, ¿sí? Esto es está en muy un bueno. entorno en donde ustedes se justifique, porque es incómodo a veces hacer toda esta secuencia para entrar, ¿no? Pero bueno, sepan que existe la posibilidad de hacerlo y ustedes pueden hacer la secuencia tan larga como ustedes deseen, ¿sí? Sí, Eso. Bueno, ¿está claro? sí, sí, está muy claro. Está muy buena la opción. ¿Alguna duda? Por ahora, ¿no? El resto, no me acuerdo quiénes más están conectados. Esteban, Ariel. Bueno, Ahí no me escribió contesta. Esteban. Ah, a Ah, ver sí, el escribió chat. Esteban. A ver el Dice que chat. está todo bien. No tiene micrófono, me dice. Ah, listo, perfecto. Bueno, eh, eh, como yo les dije, esta clase es medio abstracta, no es la mejor clase, pero no es la clase más linda. De hecho, es la que a mí menos me gusta dar. Pero bueno, es necesario que ustedes sepan cómo proteger el router, ¿sí? Consideraciones adicionales. Eh, Hay veces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Acá voy a cerrar esto. Les voy a dar un ejemplo que pasa. Yo voy a entrar acá, a ver, por ejemplo, un router en producción. A ver, por ejemplo, este. Solo para mostrarles algo, nada más. Fíjense, eh, ustedes, si acá ven el CPU, ¿sí? A veces pasa que si ustedes, por ejemplo, no tienen una regla como drop todo lo demás, ¿sí? Si yo saco todo lo demás, van a ver que puede darse el caso que empieza a subir mucho el procesador, ¿sí? El procesador lo tiene en 70, 80%. ¿Por qué? Porque si ustedes van a conexiones, van a ver que un montón de conexiones, ¿sí? Que están recibiendo ataques y no las están dropeando, ¿sí? Está entrando el connection tracking y demás y no las están dropeando. ¿Y por qué? Y entonces eso empieza a subir el procesador del router. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que las reglas que ustedes tengan, cuanto más reglas tengan ustedes, más reglas, más queues configuradas y de estas cosas, más túneles IPsec, etcétera, eh, más procesador van a tener. Pero es muy importante, o sea, más procesador van a utilizar, mejor dicho, pero es muy importante que ustedes entiendan que a veces el uso del procesador no tiene que ver solo con la cantidad de reglas, sino con cómo configuraron esas reglas ustedes o el orden también que les dieron esas reglas, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan configurar las reglas básicas. Por ejemplo, tropear conexiones inválidas, aceptar conexiones establecidas y relacionadas y siempre en la cadena input, al último, dropear todo lo demás para evitar cualquier problema, ¿sí?
como les digo, si yo esa regla la dejo deshabilitada, van a ver cómo empieza a subir muchísimo el procesador en algún momento, porque empiezo a no dropear todos los ataques que voy recibiendo, ¿sí? Y después, otra cosa que ustedes pueden hacer es ver, por ejemplo, si ustedes ven que el procesador está muy alto, ir acá a la parte de interfaces y ver acá, abrir la interfaz, por ejemplo, de Internet, que en este caso, por ejemplo, es esta, ¿sí? Yo acá hago en gráficos, en tráfico, puedo ver la cantidad de tráfico que tengo, ¿sí? Y ver si está teniendo un tráfico anormal la interfaz, ¿sí? Sobre todo tráfico de TX que está recibiendo, ¿sí? Entonces yo puedo ir acá a Tools Torch, ¿sí? Ver la interfaz y ver si todo ese tráfico viene desde una sola IP, ¿sí? Y tomar acciones al respecto, ¿sí? Yo puedo monitorear el tráfico que estoy teniendo y tomar acciones al respecto en caso que yo, por ejemplo, no tengo ciertas reglas configuradas, ¿sí? Como les dije, acá en Firewall Connections nosotros podemos ver las conexiones y podemos ver el estado, el TCP state, para saber qué tipos de conexiones, si son válidas o no, ¿sí? Esas son todas cosas que ustedes pueden ir teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque acá se trata siempre de mantener el uso del procesador en un número que sea manejable para el router, ¿sí? Obviamente, siempre abajo, preferentemente, nunca mayor al 60%. El 60% es mucho procesador, pero si ustedes están usando en condiciones normales el 60%, os van a tener que pensar en cambiar el router o ver la configuración del router porque capaz que tienen algo mal configurado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Bueno. igual es como dice este profe, o sea, el tema de esto es siempre fijarse dónde vamos a implementar esto. Sí, No es sí, lo sí, mismo sí, sí. implementarlo en algo chico que algo grande, sí, ahí va a cambiar el tipo de equipo. No, no, obviamente, pero obviamente, pero tengan en cuenta porque a veces van a decir, a veces no se trata solamente de cambiar el router, porque si nosotros hacemos una buena Sí, configuración le podemos sacar sí, el sí, sí. jugo al router que nosotros tengamos. Pero obviamente que si ustedes tienen un router chico en un entorno con 1000 Sí, con clientes, 100 no con mil, sirve, ¿no? O y sea, no, no, no va a no, andar, sí, no, no. exactamente. Ténganlo en cuenta. Bueno, señores, una cosa más, que bueno, lástima que seamos tan poquitos. Pero yo ahora les voy a habilitar el examen, el trabajo práctico integrado número 2. Yo ya corregí los dos que faltaban. Acá está Esteban, que es uno de los a quien corregí. Eh, el, y va a estar habilitado, lo voy a habilitar hoy y va a estar habilitado para que lo presenten hasta vamos a ver, vamos a tener, va a ser el 7 hasta el 10 de abril, ¿sí? ¿Les parece? 10 de abril, inclusive, hasta ahí van a tener tiempo para presentarlo, ¿sí? Ya no Bien, vamos a hacer los exámenes múltiple choice, pero sí se los voy a habilitar para que ustedes los hagan. Ya no va a ser con notas, ya no, pero sí para que ustedes los hagan a los exámenes múltiple choice para que refuercen los conceptos, ¿sí? Entonces yo se los voy a dejar habilitados bien, los exámenes múltiple choice y les voy a pedir que los revisen, ¿sí? Porque les va a servir para reforzar el concepto de todo lo que vimos, ¿sí? perfecto. Háganlo Sí, como si fuese un examen, pero no es la idea de que sea un examen, sino un repaso de todo lo que vimos. Sirve listo, para profe. los conceptos. Bueno, señores, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Acá voy a dejar de grabar.